Hola a todas y a todos. Os queremos contar que hemos estado durante las últimas semanas en Dénia, Alicante, y allí hemos estado visitando un par de escuelas. La primera, Ojo de Agua, y la segunda, una escuela rural pública llamada Mestral. Pues durante este vídeo os vamos a hacer partícipes un poco de la experiencia que hemos tenido y de las reflexiones que nos han ido surgiendo al visitar estas escuelas. Pues esta experiencia en Alicante nos ha hecho reflexionar mucho acerca de dónde tiene que surgir el aprendizaje. El aprendizaje tiene que surgir del niño, totalmente desde su voluntad, desde lo que le surge y le emociona y le interesa al niño, o puede surgir también, como se hace en muchos casos, de un currículum externo o de lo que el profesor piensa que tienen que aprender sus alumnos. César Bona dice en una conferencia que la esencia de la infancia en muchas ocasiones debe quedarse fuera de la escuela. Quizás sea difícil describir la esencia de la infancia, pero él se refiere a la curiosidad, la imaginación, la creatividad, el asombro, las ganas de participar, de compartir, de hacer, de pertenecer. Eso, muchas veces, debe quedarse fuera para que la escuela pueda funcionar como funciona. En las escuelas que vamos a ver, queremos ver cómo establecen ese equilibrio, esa línea, dónde la trazan, es decir, en qué medida puede estar presente esa esencia de la infancia y lo que es determinado o impuesto por el adulto o por el currículum. En un caso se traza esa línea en un extremo del arco, donde la esencia de la infancia no cabe y todo es currículum, todo es lo que diga el adulto. Todos aprenden esto ahora. Es muy contra el sentido común, pero no nos es extraño este modo de funcionar. En el otro extremo del arco está que todo el aprendizaje es autorregulado, es autoaprendizaje. Esta es la decisión de Ojo de Agua. No vamos desde el marco adulto a enseñar nada. El interés, la iniciativa, la voluntad va a partir siempre del niño o de la niña o del joven. Ellos han trazado esta línea de modo absolutamente claro. Es decir, no hay currículum. El currículum se va construyendo en la medida en que aflora el verdadero interés del niño o de la niña. Una de las ideas que en Ojo de Agua está como muy consolidada es que el aprendizaje es vida, es igual el aprendizaje que la vida, digamos, ¿no? Están completamente unidos. Nosotros, que somos maestros de infantil, lo vemos muy claramente en la infancia, pero parece que después quizás se nos puede olvidar un poco más. En los primeros años tenemos totalmente asumido que el niño, cuando va desarrollando todo su desarrollo motriz, ahí el niño está aprendiendo y es igual que vivir y desarrollarse, ¿no? Todo está unido. Pues para ellos todo sigue siendo igual, a partir de primaria, en secundaria también. Esto seguiría siendo un poco la misma idea, lo que pasa que conquistando nuevos aprendizajes y desarrollándose más en vida. Las bases sobre las que se fundamenta la propuesta de Ojo de Agua tienen que ver con una visión de los principios biológicos que rigen la vida. Este soporte que nos da el conocimiento biológico, antropológico, podríamos decir, se hace visible hace muy poco tiempo. Y sin embargo, es urgente recuperar un sentido de lo que somos como humanidad, para establecer prácticas con los niños y las niñas que sean sanas y estén conformes al desarrollo de la vida
y de la inteligencia. Dice Javier con toda contundencia: ahora necesitamos despertar nuestro corazón como especie. Ese, y no otro, es el reto al que nos enfrentamos en la tarea educativa. Uno de los valores indudablemente de Ojo de Agua es apuntar con toda claridad a esa necesidad. Y no solo hacerlo de una manera teórica, sino explorarlo, intentarlo, experimentarlo en la práctica diaria, en el reto diario. Esto se intenta allí, estar alineados con la energía de la vida, de lo que cuida y crea la vida. En el ámbito pedagógico, que quizás ya no es un término ni siquiera adecuado, porque sería más adecuado hablar de un ámbito relacional, vital, pero también, y de manera muy interesante, en el ámbito de la relación con el entorno natural, con su relación con lo no humano. En este sentido, se da en Ojo de Agua una visión coherente de lo que podemos constituir como emplazamiento humano en un determinado entorno natural. No dañar. No necesitar erradicar a las especies donde habitas. Convivir. Cuando compartimos estas reflexiones y esta manera de percibir el aprendizaje como algo que tiene que salir de dentro, como algo autodirigido, solemos encontrar que se relaciona mucho esta idea con la idea de no poner límites, de que no haya límites de los adultos, ¿no? Digamos, de las personas que están acompañando este proceso. Bueno, esto nos parece bastante significativo y nos da mucho que reflexionar, ¿no? Creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es que el aprendizaje salga de uno y otra es que el adulto tenga que cuidar el ambiente, que cuidar la convivencia y tanto poner límites, digamos que serían límites más naturales, como que no te puedes quedar en verano a las 2 de la tarde a pleno sol 3 horas porque te quemas, o límites más sociales, como serían pues hablarnos bien, límites más de convivencia, ¿no? O de respetar ciertos espacios mientras hay un aprendizaje tranquilo, etcétera. Sí, o sea, esto en Ojo de Agua lo tienen clarísimo, pero cuando hablamos con gente, sobre todo de nuestro entorno, enseguida en la parte práctica del cómo hacer, esto nos baila el posibilitar que el niño tenga ese contacto y que pueda, digamos, crecer desde sí, y que el adulto tiene que tomar su responsabilidad de posicionarse y cubrir unas necesidades, tanto internas del niño como del contexto, como del ambiente. Pero bueno, nos ha hecho mucho reflexionar la experiencia, sobre todo en Ojo de Agua, en dónde debería de estar trazada esta línea, ¿no? Entre lo que sale del niño y lo que el adulto también puede aportar y complementar, ¿no? en este aprendizaje. Esta tierra nos ha tratado bien. Hemos podido reflexionar y escribir sobre las ideas de libertad, autoridad, autonomía, límites que podéis encontrar en el blog. También nos ha permitido salir, ver otras miradas, ampliar la visión hacia otros contextos y otros modos de vida. Y ratificarnos en la idea
de que hay un papel que jugar en el cuidado de la infancia. Nos vamos con toda la ilusión a Gijón a conocer la escuela Andolina. Nos han recibido con toda la amabilidad y la mayor generosidad. Para allá que vamos.